Preguntas. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias a los que todavía estáis conectados en streaming. Es posible que alguno nos haya abandonado. Las materias primas es un tema recurrente en Panorama. Hace 5 años hablamos de la importancia del fracking, del shale, cómo estaba transformando el mercado del petróleo. Hace 2 años hablamos de la transición energética, hablamos de metales críticos como el litio, como el cobalto. Y en esta ocasión vamos a volver a hablar de materias primas. Y vamos a hablar de una materia prima muy particular. Vamos a hablar del agua. En primer lugar, vamos a hablar cómo el reparto es muy desigual entre las distintas regiones. En segundo punto, vamos a hablar del reto hídrico, posiblemente uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos. Y en tercer lugar, vamos a hablar, porque esto es importante. En los próximos 20 minutos vamos a hablar de clima, vamos a hablar de economía, de conflictividad social y de geopolítica. Y me temo que os voy a preocupar un poco más. En el lado positivo, la Tierra no se parece a la película de Mad Max, tampoco al planeta de Dune. El agua es uno de los materiales más abundantes de la Tierra, más del 75% de la superficie terrestre. El problema es que el reparto es muy desigual. Aquí tenemos un mapa con las precipitaciones al año, son litros por metro cuadrado. Vemos como en la zona del Ecuador algunos países superan los 2.000 litros por metro cuadrado. Sin embargo, otros países, como el Sahel, las precipitaciones se sitúan en valores residuales, por debajo de los 50 litros. ¿Y esto qué implica? Esto implica que 1 de cada 4 personas habita en zonas estresadas. Esto implica que en los escenarios más extremos, donde la sequía es tan severa, pone en riesgo incluso la supervivencia. Esto está pasando en el Cuerno de África, donde las sequías han provocado crisis alimentarias. Y este problema va a ir a más. Va a ir a más por el cambio climático. Y además va a ocurrir algo muy paradójico, porque las precipitaciones van a aumentar. Lo que está ocurriendo es que el aumento de las temperaturas está aumentando la energía acumulada en los océanos y en los mares. Aquí tenemos un mapa de cómo van a aumentar las temperaturas. Y esto lo que está haciendo es acelerar el proceso del ciclo del agua, acelerar la evaporación. Los modelos indican que las precipitaciones podrían aumentar entre 2,5 y un 8% a lo largo de este siglo. Pero las precipitaciones van a ser cada vez más desiguales. Las zonas húmedas van a ser más húmedas, las zonas secas van a ser más secas. Algunas regiones que ya están estresadas, las precipitaciones pueden caer entre un 20 y un 30%. Además, las precipitaciones van a ser más erráticas. Va a llover menos días, pero de forma más intensa. Los fenómenos climatológicos extremos cada vez van a ir a más, y esto ya está ocurriendo. Aquí tenemos los datos de los últimos 35 años y vemos cómo la tendencia, que es la línea entrecortada, vemos cómo las sequías han pasado de 20 a 30, cómo los episodios de inundaciones han pasado de 80 a más de 200. Y esto va a ir a más. Lo que nos indican los estudios algunos es que las sequías se podrían multiplicar por 4 de aquí a 2050, que las inundaciones podrían triplicarse e incluso que se van a suceder eventos climatológicos extremos y antagónicos, es decir, sequías seguidas de inundaciones. Y esto ya se está produciendo. En los 2 últimos años, la sucesión de sequías e inundaciones ha afectado a Costa de Marfil, a Ghana, ha provocado que los cultivos de cacao, la producción haya caído sensiblemente y ha hecho que la industria del cacao esté atravesando la mayor crisis de los últimos 40 años, donde los precios se han multiplicado por 4 en apenas unos meses. Este clima más adverso, más exigente, va a provocar una pérdida de tierras cultivables. Y algunos estudios indican que se podría perder 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Por ponerlo en perspectiva, esto equivale a 3 veces el tamaño de la península ibérica. Y en este contexto tan dramático, hay otra variable que va a añadir más presión, que es la variable demográfica. El año pasado mi compañero Rafael Lorin hizo un artículo muy interesante sobre demografía. Actualmente la población está en torno a los 8.000 millones de habitantes y para 2050 podríamos llegar a los 10.000 millones de habitantes. Esto, en términos hídricos, supone que el consumo de agua va a aumentar por lo menos un 35%. Y esto dibuja una ecuación muy compleja, porque por un lado tenemos
precipitaciones más erráticas, zonas estresadas que van a estar aún más estresadas y al mismo tiempo un consumo que va a seguir aumentando. Y esto tiene implicaciones. Tiene implicaciones, en primer lugar, económicas. Es difícil exagerar la importancia del agua en la economía. El agua es la principal materia prima de la agricultura y la ganadería. Por dar algunos datos, un kilo de pollo requiere 4.000 litros de agua. Un kilo de ternera requiere 15.000 litros de agua. El agua también es importante, es fundamental en el sector de la energía. Las centrales hidroeléctricas producen un 20% de la electricidad. El agua se utiliza para la refrigeración de las centrales nucleares. También es importante para la industria de los hidrocarburos porque, por ejemplo, el fracking consiste en la inyección de agua a presión para perforar las rocas. También es necesario en la industria, por ejemplo, la textil, un kilo de algodón requiere 10.000 litros de agua. Y también para los sectores más vanguardistas, por ejemplo, los centros de datos consumen 20.000 a 70.000 litros de agua al día. Y también para los intercambios comerciales, porque, por ejemplo, la caída de las precipitaciones en la zona de Centroamérica ha provocado una disminución muy importante del tráfico marítimo en el Canal de Panamá. En 2022, la caída de las precipitaciones en el norte de Europa provocó que el caudal del río Rin, que es una de las principales vías marítimas de Alemania, se redujese y provocó que parte del sector industrial en Alemania tuviera que parar su actividad. Con lo cual, los episodios de sequía afectan a la economía. Y uno de los mejores ejemplos es Brasil. ¿Por qué? Porque las precipitaciones varían sensiblemente debido al fenómeno del Niño. ¿Y qué ocurre en Brasil? Lo primero que tenemos es que impacta en la agricultura y en la ganadería. Posteriormente, esto se traslada a otros sectores vinculados, los fertilizantes, el sector agroalimentario, los biocombustibles. Brasil es el mayor fabricante de etanol y también tiene repercusiones en los mercados internacionales porque Brasil es uno de los mayores exportadores de alimentos. Cuando hay sequía en Brasil, el precio de los alimentos en los mercados internacionales aumenta. Al mismo tiempo, genera una crisis energética. En Brasil, las centrales hidroeléctricas aportan más de 2/3 de la electricidad. Cuando hay sequía, bajan los embalses, baja la producción hidroeléctrica, tienen que entrar otras fuentes de energía, como el petróleo, como el gas, lo que hace que el precio de la electricidad aumente. Y en algunos casos aumenta hasta tal punto que algunas industrias tienen que reducir su actividad, como es el caso del aluminio. En consecuencia, el agua, los episodios de estrés acaban provocando ondas que se van esparciendo y acaban afectando a un buen número de sectores económicos. Instituciones como el Banco Mundial han hecho cuantificaciones de hasta qué punto afectan en términos de PIB. Según el Banco Mundial, cada episodio de sequía resta en términos de PIB per cápita 0,5 puntos porcentuales. Este impacto es mayor en las economías en desarrollo, puede llegar casi al 1%, porque son economías donde la agricultura tiene un mayor peso, son economías que tienen menos capacidad para mitigar el estrés hídrico. Y los efectos sobre el PIB lo estamos viendo, por ejemplo, en Marruecos. La sequía provocó una fuerte desaceleración del ritmo de crecimiento. En Túnez ha ocurrido lo mismo en 2023. Y estas distorsiones cada vez van a ser más frecuentes y más intensas, porque hemos visto cómo las sequías cada vez van a ser más frecuentes y se van a alargar más en el tiempo. La Unión Europea calcula que en las próximas décadas la falta de agua va a provocar pérdidas en el bloque comunitario de 40.000 millones de euros al año, principalmente en la región del Mediterráneo. Hace unos meses el Banco de España publicó un informe en el que decía que el efecto del cambio climático en el PIB de España de aquí a 2050 podría alcanzar el 15% del PIB. Estamos hablando de más de 150.000 millones de euros. Y hay más, porque el efecto del agua pasa de la economía, porque altera la estabilidad social. Los episodios de inestabilidad son frecuentes. En 2015, en la ciudad de Sao Paulo vivió una situación anómala donde el agua se convirtió en el bien más preciado, donde los camiones cisternas tenían que ser escoltados por la policía. En 2019, la falta de agua desembocó en las mayores protestas sociales en Irak desde la caída de Saddam Hussein. Las protestas también se han producido este año, a principios, en enero, febrero, en México, hace unas semanas, también en Argelia. Y cabe preguntarse hasta qué punto la sequía puede distorsionar la estabilidad política. Pues hasta puntos muy extremos, porque numerosos artículos vinculan la falta de agua con la guerra civil en Siria.
¿Qué ocurrió en Siria? Entre 2006 y 2009, Siria sufrió la mayor sequía de los últimos 900 años. Los ríos se secaron, los pozos se secaron, la producción agrícola se redujo más de la mitad. Los ganaderos perdieron más del 80% de su ganado. Esto provocó que la población en riesgo de pobreza aumentase en 3 millones en apenas unos meses. Provocó un aumento generalizado del precio de los alimentos. Provocó una migración masiva de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y esto creó un escenario que alimentó las protestas, el hartazgo contra el sistema autocrático de Bashar al-Assad, que posteriormente desembocaron en la guerra civil. Lo que ocurrió en Siria puso de manifiesto cómo el estrés hídrico puede acabar desencadenando efectos que son muy difíciles de predecir inicialmente. Y por eso resulta muy interesante hacer una aproximación de qué países se encuentran en una situación más vulnerable. Esta matriz tenemos en el eje horizontal las precipitaciones per cápita. Su país se encuentra entre 0 y 500, significa que está en una situación de sequía extrema. Y en el eje vertical tenemos la tasa de fertilidad. Si supera 2,1, significa que la población aumenta. Y lo que tenemos es que hay un buen número de países que están en el cuadrante superior izquierdo, que están en una situación muy comprometida, una situación de sequía absoluta, que además la población va a aumentar. El número de países es mayor. No he puesto todos por no saturar la matriz. Y hay algunos casos, como Egipto, que son especialmente vulnerables, porque en Egipto las precipitaciones son residuales y en Egipto la población va a aumentar considerablemente. Actualmente estamos en 100 millones de habitantes y para 2050 puede llegar a los 150 millones. Esto no implica que lo que ocurrió en Siria vaya a ocurrir en estos países. Para ello tienen que converger una serie de variables sociopolíticas, económicas, idóneas, ¿no?, para eso. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que estos países son más proclives para que se produzcan episodios de conflictividad social. Y el agua también tiene efectos en la diplomacia, efectos geopolíticos, porque hay más de 300 cuencas transfronterizas, en su mayoría no están reguladas, y aparte el agua tiene una particularidad, y es que los países fronterizos están en una posición negociadora muy desigual. Tenemos que los países que están aguas arriba pueden controlar los flujos de agua, el caudal, con la construcción de embalses, de presas, y los países que están aguas abajo están en una situación muy vulnerable, porque sus recursos hídricos ya no dependen solo del clima, depende también de lo que haga el país que está aquí arriba. Y esto dibuja una desigualdad que favorece que haya fricciones, ¿no? Y esto no ocurre con otras materias primas. La producción de petróleo de Arabia Saudí no depende de lo que haga Emiratos Árabes Unidos. La producción de cobre de Chile no depende de lo que haga Argentina. Y es por esto, por lo que el vicepresidente del Banco Mundial hace 10 años dijo que si en el pasado el petróleo generaba guerras, en este siglo iba a ser el agua el que iba a generar guerras. Lo que nos indican los datos es que esta probabilidad es muy baja. En los últimos 4.500 años solo se ha producido una guerra vinculada directamente con el agua y fue en la antigua Mesopotamia. Los países prefieren cooperar antes de llegar a los escenarios más extremos. Sin embargo, esto no excluye que se produzcan tensiones. Y hay regiones que son muy sensibles, en el sudeste asiático, en Asia Central, en Oriente Medio, en el norte de África. Uno de ellos es el Nilo. Por un lado tenemos Egipto, una posición muy vulnerable, donde las precipitaciones son muy bajas, con la población creciendo. Los recursos hídricos de Egipto proceden del Nilo. El problema, que el agua del Nilo procede de los afluentes que están en terceros países. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hace 10 años Etiopía empezó a construir una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, más de 6.000 megavatios. Desde la perspectiva de Etiopía, esta central supone un salto cualitativo para corregir el déficit energético, para convertirse en un exportador de electricidad, para desarrollar su economía. El sueño de Etiopía es al mismo tiempo la pesadilla de Egipto, porque Egipto teme que en el futuro Etiopía pueda controlar los flujos de agua. Y esto está marcando las relaciones entre ambos países, las negociaciones están congeladas, es posible que las tensiones vayan a más. Al menos hay un aspecto muy positivo que aleja el escenario más extremo y es que no son países fronterizos, tenemos a Sudán en medio, tenemos más de 1.500 kilómetros de frontera, ¿no? Lo cual reduce la posibilidad de que se produzcan hostilidades. También preocupa lo que está ocurriendo entre la India y Pakistán. Son dos países de los más poblados, países donde el peso de la agricultura es muy alto, países donde se están agotando las reservas subterráneas, países que tienen historial de enfrentamientos.
En ambos casos, una de las principales fuentes de agua es el río Indo. El río Indo nace en el Himalaya, luego pasa por India y luego llega a Pakistán. Pakistán teme que la India, con las presas y los embalses, acapare los flujos de agua, especialmente en el futuro, cuando el caudal del Indo se reduzca debido al deshielo del Himalaya. Y en este caso es difícil anticipar hasta dónde pueden llegar las tensiones, porque tenemos que hay historiales de enfrentamiento entre los dos países. Y en este escenario tan complicado, con tantos riesgos económicos, sociales y geopolíticos, no solo quiero hablar de la parte negativa, justamente encima, ahora que nos vamos a ir de vacaciones, quiero detenerme también en dónde hay esperanza, y hay esperanza en algunos puntos. Uno de ellos son las desaladoras. Esta tecnología no es nueva. Esta tecnología tiene más de 40 años. En Lanzarote, la isla Canaria, por ejemplo, la mayor parte del agua procede de las desaladoras. Y el sector está viviendo un momento, una revolución, porque las desaladoras, uno de los principales problemas es el elevado coste de tratamiento de agua. Y este problema se está corrigiendo, y se está corrigiendo gracias a las energías renovables, gracias a la energía solar. El coste de la energía solar se ha reducido más de un 90% en la última década, va a seguir reduciéndose. Y entonces estamos viendo cómo los proyectos de desaladoras vinculadas a parques fotovoltaicos están abaratando el precio del agua tratada. Hace unas décadas costaba alrededor de 4 euros el litro, ahora estamos en torno a los 60 céntimos el litro, y un proyecto que se está desarrollando en Emiratos Árabes se calcula que lo va a bajar a 30 céntimos por litro. Y esto lo que está provocando es un aumento de la inversión, se calcula que va a aumentar más de un 60% en los próximos años, hasta superar los 25.000 millones de euros al año, y esto va a aumentar la capacidad instalada. También es positivo lo que está ocurriendo en el sector de la agricultura. En esta gráfica tenemos la línea roja es la superficie de regadío y la línea azul es el consumo de agua. Y vemos cómo la superficie cultivada ha aumentado un 30% en las 2 últimas décadas, sin embargo, el consumo de agua se ha mantenido relativamente constante. Sin embargo, siempre hay un pero, y es que estas soluciones tienen limitaciones. En primer lugar, limitaciones geográficas, porque las desaladoras solo se pueden instalar en zonas costeras. Y también limitaciones económicas, porque una desaladora tiene un coste entre 100 y 200 millones, porque establecer sistemas por goteo son mucho más caros que los sistemas por aspersión. Con lo cual, no en todos los sitios, ni todos los países van a poder introducir estas medidas, ¿no? Especialmente los países que tienen menos recursos. Lo que se va a producir es una mayor desigualdad entre las distintas economías de afrontar el reto del agua. Y para concluir, nuevamente, insistir, las precipitaciones van a ser cada vez más erráticas, las regiones secas van a ser cada vez más secas, las sequías van a ser cada vez más frecuentes, y esto va a tener implicaciones. Implicaciones económicas, porque el agua tiene un papel fundamental. Los shocks económicos van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. También van a ser, posiblemente, cada vez más frecuentes la inestabilidad social vinculada a la falta de agua. Hemos visto en la matriz cómo hay un buen número de países que se sitúan en una situación muy comprometida. Y también el agua va a marcar cada vez más, va a tener una importancia cada vez mayor en la diplomacia, ¿no? Especialmente en regiones sensibles, en regiones fronterizas donde atraviesan un periodo de estrés hídrico. Y todo ello invita a reflexionar de si hay algún otro riesgo que tenga tantas implicaciones sociales, económicas, geopolíticas, y además con tanta intensidad. Y esto nos recuerda, al igual que nos lo recuerda Mad Max y Dune, que el agua es el bien más valioso, aunque muchas veces lo olvidemos. Muchísimas gracias.